Bueno, los saludo a todos. Vamos a tratar un tema muy importante que se llama video número 32, ¿quién es el Espíritu Santo? Entonces vamos a hablar. Padre precioso, hoy danos entendimiento, Señor, para hablar de tu palabra, Señor. Derrame ese Espíritu Santo en el entendimiento de mi persona y de todos aquellos que están viendo este canal, Señor, en vivo, Padre precioso. Hoy, Padre, te pongo en las manos todos aquellos, Señor, para que conozcan en la escuela de reflexión profética, Señor, todo aquello lo que se va a hablar y que alguno tome esta palabra para su vida. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a dirigirnos en el texto principal. El texto principal de ¿quién es el Espíritu Santo? Video número 32. ¿Quién es el Espíritu Santo? Entonces vamos a la palabra. Dice en el número 1, en Génesis: el principio creó Dios al cielo y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Entonces observemos cómo empezó la creación. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y cómo se movía? Sobre las tinieblas. Entonces vamos, este tema se trata de la siguiente. Este tema se trata de lo siguiente. Dice, en este resumen, dice la siguiente razón. ¿Cuál es lo primero que piensa, el pensamiento que te viene en tu corazón? Cuando digo Espíritu Santo, o cuando digo yo Espíritu Santo, algunos dicen que es una fuerza, una energía, una sustancia y un poder que toma posesión de las personas, que hacen, algunas pueden tener unos dones o manifestaciones. Esto es tu principal inquietud. Entonces mire que todos pensamos cosas muy diferentes. Pensamos cosas que son del diablo, que son cosas, ¿cierto? Entonces mire que uno prácticamente no sabe. Vamos a aprender, vamos a formarnos para que sepamos qué es importante en este tema, qué es el Espíritu Santo. Entonces para eso venimos, todos venimos. Los que me están viendo y el que está aquí está bien sentado hablando de la palabra. El Espíritu Santo, bienvenidos a Escuelas de Reflexión Profética. Vamos a responder estas preguntas muy interesantes. Hablamos de quién es Dios y quién es Jesús. Entonces vamos a este trabajo. Un trabajo que se hizo pensando en todos para que aprendamos. Y ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Hablamos del Padre y del Hijo. Y ahora lo que queremos hablar del Espíritu Santo. Está preparado para este estudio de hoy, para poder hablar de este tema. Es explicable muy bien. Este es el texto bíblico. Quiero llevarte al año 1849. Allá en un pueblito de Inglaterra está sentado una joven y sentada en una biblioteca. A 100 kilómetros está su madre, que es cristiana. Se arrodilla en ese momento cuando su hijo está estudiando en la biblioteca del padre, y hace una oración por su hijo. Dios puede tocar su corazón. Si ve cosa que sucedió en el sitio, fue impresionante, que estaba llamando, y años más tarde fue uno de los mejores misioneros. ¿Qué te parece? ¿Quién? Uno de los mejores misioneros. ¿Por la oración de quién? De una madre. Pues el que toca el corazón de esa persona, ¿quién fue el que despertó ese interés del poder conocer más de Dios? Úsalo tú también y prevé problemas orales como caries, mal aliento y placa. Pídelo aquí.
de Dios. Entonces, el corazón fue el que puesto ese interés de poder conocer más a Dios, de Dios. Este joven se llamaba Justo Taylor. Muchos en chino conocieron, o sea, de Jesús. Y al hacer un trabajo a la vista de todos, un corazón de las personas. Entonces observemos, mire todo lo que pasa en la oración, todo lo que pasa y lo que se mueve cuando uno hace la oración con fe, creyendo, sí o no, creyendo en Él. Cuando yo te pregunto, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Qué querías dar? Tú sabías que el Espíritu Santo aparece en la primera y en la última página de la Biblia. Acompáñenme. El libro Génesis capítulo 1, estúdienlo. Y versículo 2 dice lo siguiente: la tierra estaba desordenada y vacía, la tiniebla estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué cosa está haciendo aquel Espíritu Santo? Está participando en la creación. Oiga, en la creación del mundo, para que conozcan qué es una creación del mundo. Cuando Él empezó a crear todo, ¿cierto? Haciendo que el Espíritu Santo, oiga, participara en la creación. Oiga, impresionable. Vamos a la última página de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, y el Espíritu de la esposa dice: y el que oye diga amén, y el que tiene sed venga, tome del agua de vida, amén. El Espíritu, al empezar la Biblia, dice, al finalizar la Biblia, ahora ves la importancia, al empezar y finalizar la Biblia habla del Espíritu Santo. Poder conocer o serse quién es el Espíritu Santo, ¿por qué es tan importante? Oiga, ¿por qué es tan importante saber de Jesucristo? Tengo un estudio grande, perdone que se vea las hojas, pero tengo un estudio grande donde estudié todo esto para explicarles a ustedes. De conocer quién es el Espíritu Santo. En primer lugar, cuál es el concepto, cuál hablo del Espíritu, cuál es el concepto sobre oiga, cuando hablan del Espíritu, para muchos el Espíritu es un abstracto, dicen muchos que son un extracto, un fantasma, es un vapor, un mentiroso, un fantasma, una energía, una persona. Mire pues, y mucha gente, demasiada gente dice que es un fantasma, que es una cosa. El Espíritu Santo es una persona, oiga, el Espíritu Santo es una persona. Tiene intelecto, voluntad, emoción, no es lo que está faltando, no es algo que es una energía, no es una persona actual. No me crea a mí. Miremos que nos dice la Biblia. Mire lo que dice el Espíritu Santo. Oye, habla y decide. Oiga, mire, oye, habla, decide, corrige, convence, intercede, guía, ama, consuela, entristece. Oiga, entonces dice, mira si Efesios capítulo 4 y versículo 30: contriste el Espíritu Santo, por cual ustedes de Dios, con el cual fue sellado para el día de la redención. En Efesios capítulo 4 versículo 30, atravesando Frigia, en la provincia de Galicia, fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Oiga, muchos prohibían hablar de la palabra en Asia, y en muchas partes lo prohíben porque son ídolos. Entonces en Hechos capítulo 16 versículo 6, capítulo 16 versículo 6 dice:
a la hora de que interesante aquel dice, dice Pablo, fuimos prohibidos, impedidos por el Espíritu Santo. En el número 3 dice, porque apareció un bien, bien, el Espíritu Santo a nosotros. Imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hecho, capítulo 15, versículo 28. Quiere decir que tiene voluntad, tiene capacidad, oye, habla, decide, corrige. Entonces le dice, si ofende, esto es una persona. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Dice, pero todas estas cosas se hacen en el mismo espíritu, repartiendo cada uno un particular como es el que quiere. Él quiere, él dice y reporta el que quiere los dones. El Espíritu es una persona segunda el Dios. Es Dios. En Juan capítulo 14, versículo 16 y 17 dice, con su seguridad venida tendría. Vení. El Espíritu Santo dice así, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté así. Oiga, ¿sí ve? Mire pues, Jesús ruega para que nos dé otro consolador. ¿Y cuál es el consolador? El Espíritu Santo. Con vosotros para siempre el Espíritu Santo de verdad, cuando el mundo puede recibir porque no ve ni lo conoce. Pero vosotros conoceréis porque mora con vosotros, estará en vosotros hoy. La palabra que me llama la atención, palabra a otros significa la palabra a otros, ejemplo. En mi casa tengo televisor y allí tengo otro televisor y la otra palabra, la otra palabra, al otro palabra es consolador, otro igual, otro consolador y otro igual a Jesús. Él es omnisciente. En 1 Corintios 2, 10, 11 dice, porque es espíritu, todo es escudriña a un profundo de Dios. Unipotente, Romanos 15, 19, potencia, señala prodigios, poder, Espíritu Santo, Dios, manera de Jerusalén, alrededor, hasta todo lo llena con el Evangelio de Cristo. Unipresentes, Salmos capítulo 37, versículo 7 dice, ¿a dónde iré tú, Espíritu? Yo donde huiré de tu presencia. Uno no debe de huir de la presencia del Espíritu Santo. Entonces mire, dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese del Espíritu Santo? Trajeses del proceso de la heredad, reteniendo, no se te queda a ti, vendido no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has metido a los hombres, sino a Dios. Quiere una evidencia más. En Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. El Espíritu Santo de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, y hacer discípulos. Él en Mateo, en fines de Mateo dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso es trinitaria. Las iglesias trinitarias, aquí la palabra lo dice, trinitaria es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas son las iglesias que hay que buscar, porque a iglesias diferentes ¿cómo le dirá yo? Lo trocan todo, lo embolatan y usted no entiende nada. Usted se pone como todo indeciso. Entonces, busca una iglesia cristiana, porque aquí le dicen la palabra. Dice, bautizándolo en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo es una sola persona. Hijo, Espíritu Santo y Padre, Dios. ¿Y quién es? Una sola persona. Que está participando, creación del Espíritu Santo. Dios creó al hombre, Dios, hagamos al hombre, el poder y el Hijo, el Espíritu Santo.
están bautizando a Jesús, descendió una paloma y tomó la figura de una paloma. No es que Dios es una paloma, Él tomó la figura de una paloma, representó la imagen. ¿Sí vio? ¿Sí vio? Entonces esa paloma era Dios, ¿cierto que sí? Entonces si hablamos de la paloma, Jesús dispuso que fue bautizado, subió luego el agua y diciendo, Dios que descendió, la palabra, Mateo capítulo 13 y 16. El fuego se le dio que apareciera lengua repetidas como fuego asentadas sobre cada uno de ellos. Hechos capítulo 2 y versículo 3. Entonces dice aceite, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder Jesús de Nazaret. Hechos capítulo 10 y 38. En el agua, porque derramaron el agua sobre el suelo, sediento, torrentes sobre la tierra, derramaré el Espíritu sobre todo certidumbre, descendiente, y mi bendición sobre vástagos. Isaías 44:3. Dice el viento sopla, dice quiere, y el sonido, y a dónde va, ese todo lo aquel que nacido del Espíritu, y el Espíritu, en Juan capítulo 3 versículo 8. Entonces mucho cuidado, pongan mucho cuidado. El sello, no contristéis en el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. En Efesios capítulo 4 y versículo 30. El Espíritu de Dios, ¿quiénes son los 7 espíritus? Apocalipsis 3:1. Salía. 7 lámparas y fuego son las 7 espíritus de Dios. Entonces mire que ahí vamos entendiendo la palabra. En el primer espíritu de Jehová, en el tercero, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los espíritus, Apocalipsis capítulo 13 y 1, y capítulo 4, Apocalipsis 4 y versículo 5, y Apocalipsis 5 y versículo 16, y Apocalipsis 22 y versículo 6. Él nos da dones, cambió la vida de personas nuevas de nacimiento, de generación, de la obra del Espíritu Santo, obra de manera misteriosa. Oigan, dones de creyente, habilidad a las personas para predicar. En 1 Corintios capítulo 12, influye en la actitud de comportamiento, las personas de vivir en la manera bondadosa, feliz, honesta, entusiasmo. En Gálatas capítulo 5, 22. Más él consolaba al Espíritu Santo, a quien el Padre envía el nombre de, y os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. Juan capítulo 14, 26. Y no solamente nos conoce, sino que nos llevó recibo al Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 versículo 38. Entonces observe, somos llenos del Espíritu Santo y nadie lo puede creer, pero los que verdaderamente están con el Señor saben que somos llenos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, tira al suelo, no nos tira al suelo, no es gritería, Efesios 4:33. Segundo, no arroja a nadie en el suelo, Marcos capítulo 9, 18. No pierde conciencia, al contrario, cuando es bautizado por el Espíritu Santo, desarrolla desarrolla la pérdida de los sentidos. Gálatas capítulo 22, 21 y capítulo 23, versículo 23. 3. El don de lenguas no provoca un pico, no provoca de emociones ni desorden en el ambiente. O sea, es de orden.
Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33 y versículo 40, hablar de lenguas, no, oiga, prueba que tiene el Espíritu Santo. Muchos hombres llenos del Espíritu Santo hablan lenguas. En capítulo 3, 22, Hechos 6, 3. Capacitación personal. Los llenos del Espíritu Santo de Dios saben y inteligencia, ciencia y de todo. En Efesios 31, oiga, capítulo 31 y versículo 3. Respiró las verdades de los profetas. Entonces observe que tenemos una enseñanza muy buena, en la cual Dios quiere que nos sintamos discriminados, ya que ya muchos años en la iglesia. Vamos en Hechos capítulo 2, versículos 4, 6, 8 y 9. Dice así: y fueron todos los llenos del Espíritu Santo, oigan, en Pentecostés. ¿Se acuerdan de Pentecostés? Fueron llenos del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, según el Espíritu daban que hablasen. ¿Quién es el Espíritu Santo? Fue dado por evangelizar. Cada uno escuchaba hablar en su propia lengua, y no fue un éxito, oiga, y fue un éxtasis emocional descontrolado. El mensaje fue comprendido. Hechos 2:41. ¿Sabe dónde de lenguas? 14, 18. Hechos capítulo 2, versículo. Hechos capítulo 2 y versículos. Propósito en Efesios capítulo 4 y versículo 11. Romanos 12 y versículo 1. Así, entonces así nos vamos dando cuenta toda la relación que tiene con el Espíritu Santo. Como recibo el Espíritu Santo, Pedro les dijo: arrepentidos, bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos. Los aconsejo, vayan a una iglesia muy buena, prepárense, y cuando estén preparados, cuando el pastor tenga las fechas, bautícese, pero háganlo por fe, no por bautizarse, porque hay mucha gente que se quiere bautizar por bautizarse. Hechos, capítulo 2, versículo 38. ¿Quién significa lleno del Espíritu Santo? Vosotros vivís según la carne, sino en el Espíritu, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En Romanos 8:9 dice que esto es bajo el control del Espíritu Santo, y fue el fruto con los dones de Dios para evangelizar. Cada uno escuchaba al hablar de lenguas. En Romanos capítulo 8 y versículo 11. Entonces van anotando los versículos, las reglas establecidas en el don de lenguas. Primero, máximo debe hablar 3 personas de forma excesiva organizada. 1 Corintios capítulo 4, 27. Debe hablar traductor, intérprete en 1 Corintios capítulo 14, 28. Debe ser entendido por todos. Hechos capítulo 2, versículo 9 y 18. Hechos 2, capítulo 2, versículo 9 y versículo 12. Debe cumplir el papel de edificar en la iglesia. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15 y 26. Hay una iglesia Pentecostés que Dios, oiga. Entonces mire, pues las iglesias, es conveniente una iglesia muy buena. No se metan a cualquier clase de iglesia, porque salen perdidos y a la final no aprenden nada. Salen más confundidos. Un día el apóstol Pablo se fue a Dios y le dijo: Señor, enséñame. Y Dios le respondió: pasaste mi precio cuando Dios no quiere bendecirte. ¿Y a dónde se le queda a Dios? Está obligado a hacer. Dios no está obligado a hacer nuestra voluntad, que se someta a la voluntad de Dios, que se somete a mi voluntad. Tengamos mucho guardado es eso, porque muchos manifiestan acciones que tienen en la obra de Dios, que es
blasfemia contra el Espíritu Santo. Oiga pues, blasfemia con el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo nunca se perdona, solo Dios, solo el perdonador, el Espíritu Santo. Entonces mire, solo Dios es el que perdona, solo Dios, o sea, es la autoridad. Por eso nosotros cuando hacemos un negocio o pasamos una cuadra o de pronto tenemos una duda de él, le pedimos a él orientación, guía o decisión para un negocio. Para contar con él siempre la decisión. Y nosotros tomamos siempre la decisión y nunca contamos con él. Por eso en los negocios nos va muy mal, porque con la familia, con su esposa, con todo, mejor dicho. Estamos hablando de todo. ¿Por qué? Porque no estamos con Dios. Nos burlamos de él, lo cogemos como que no los cogemos. Entonces, estemos calientes con las cosas de Dios. Entonces los invito hoy. Les deseo un feliz día. Los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, nos vemos.